¿Qué pasa, manga de totalitarios, amantes del régimen y de que el gobierno les diga qué hacer? Ay, gobiérname más duro, papá gobierno. Ándale, papi gobierno. Dime qué hacer, por favor. Ándale, por favor, ten mi libertad, por favor. Feliz año, feliz 2022. Espero que puedan cumplir sus propósitos que se han propuesto hace 7 años y no lo han hecho. Been there, estuve ahí. Pero este año es el bueno. Si el Atlas quedó campeón y el Cruz Azul quedó campeón el año pasado, este año es el bueno, señores. Sí que sí. También espero que hayan tenido una bonita Navidad, que hayan tenido un bonito tiempo con su familia, con sus tíos, que hayan apapachado a sus abuelos, a sus sobrinillos, a los chilparetes ahí corriendo, y que no hayan andado de que, ay, no se junten, estamos en pandemia y quédate en casa, lo peor se está por venir. El doctor Macías y el Fauci, no, es que el COVID va a venir y te va a tragar el Omicron, el Omicron, y ya salió hasta el Deltacron, y es como el iPhone, ya salió el X no sé qué, y que el Flurona, de hecho, después de las fiestas que tuvimos ahí por Navidad, como 10 familiares, incluyendo mis papás, les salieron positivos. Tratamiento temprano, no voy a decir los medicamentos que les dieron, porque luego, ay no, conspiración, no, es que dijo la OMS que esos medicamentos, no, que tienes que ir a hospital y que te tienes que ya sabes, y no, esto no. Tratamiento temprano, no quedaron en psicosis colectiva, así que todos bien, gracias a Dios ninguno tuvo que ser hospitalizado, así que todos felices y contentos. Todos felipes y con tenis. De lo que vamos a estar platicando en este video, considero que es bastante importante, sobre todo porque hoy en día nos estamos enfrentando a dos tipos de totalitarismos. Uno de ellos pues es bastante conocido, pero ahorita voy a especificar cada uno de ellos, aunque van de la mano, la verdad. Y precisamente de lo que vamos a estar hablando es del principio de la soberanía de las esferas, que proviene de la tradición reformada holandesa, que últimamente la he estado estudiando y estoy muy satisfecho. Y también es conocido como el principio de la responsabilidad diferenciada. Los católicos que estén viendo este video seguramente les va a sonar bastante similar al principio de la subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero obviamente tiene sus diferencias. Hoy en día, generalmente cuando le preguntas a un cristiano ¿quién reina en el cielo?, directa y correctamente te van a contestar Dios mismo, Cristo mismo reina en el cielo. Pero cuando le preguntas ¿quién reina en la tierra?, muchos de ellos te van a contestar que el diablo. Y si bien esto de cierta manera era verdad en el Antiguo Testamento, vemos que en la tentación de Jesús, una de las tentaciones fue que Satanás mismo le ofreció los reinos de la tierra a él. En la muerte y resurrección de Cristo, a Satanás le fue despojado este título y le fue entregado a Cristo mismo. Leemos en Juan 12:31 a Jesús diciendo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que ya no gobierna Satanás sobre la tierra, que sigue teniendo poder y mucho poder en la tierra, por supuesto, eso no se niega. Volteas a ver a cualquier lado y lo podemos ver. Jesús mismo dijo: en mi muerte va a ser despojado el príncipe de las tinieblas. Entonces, el poder que tenía Satanás en el Antiguo Testamento no es equivalente al que tiene hoy en día. El Salmo 2 nos dice muchísimo, y es uno de los salmos que más me gustan, sobre todo en esos tiempos que uno cree que estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice que los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Aquí vemos una clara referencia hoy en día al globalismo, cómo están conspirando juntos. Y dice: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, se quieren despojar de las leyes establecidas por Dios. Y pues obviamente estamos viendo todas estas medidas que están tomando de aborto, eutanasia, el mal llamado matrimonio igualitario, todas estas leyes anticristianas, antinaturales, y es precisamente lo que dice aquí. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mira, de un enemigo fuerte tiemblas. Dices: ok, es un enemigo fuerte, cuidado. Pero un enemigo débil, un enemigo que no te va a hacer nada, te ríes de él, te burlas de él. Y aquí estamos viendo que el Señor desde los cielos se reirá, se burlará de ellos. O sea, desde nuestros ojos se ven como gigantes. Estas élites globalistas, los gobiernos tiránicos que hoy en día con esta pandemia se están pasando de totalitarios. Y
decimos, tienen demasiado poder, pero Dios los ve desde arriba y se ríe de ellos, de lo débiles que son. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esto se lo está diciendo a Jesús y esto lo aclara Pedro en el libro de Hechos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces Dios le va a entregar a Cristo como herencia a las naciones. Y aquí dice, los quebrantarás con vara de hierro. Y conectamos esto con Apocalipsis 2, 26, 27, que dice, al que venciere, aquí es Cristo hablando, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, mediante la iglesia, es mediante la iglesia que Dios, que Cristo va a regir a las naciones. Ojo con eso. Y bien dice Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, aquí quiero aclarar que aquí se refiere a la iglesia universal como conjunto de creyentes, no a la iglesia institucional. Y aclaro esto porque de aquí se pueden agarrar para justificar las clerocracias como las tuvimos en la época medieval. No se refiere a eso, no se refiere a eso. Se refiere a la iglesia universal como conjunto de creyentes. Mediante nosotros es que Él irá expandiendo su gobierno en todas las naciones. Y uno de los pasajes más claros del reinado absoluto de Cristo sobre el cielo y la tierra es en la Gran Comisión de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esa potestad manda a la iglesia a discipular a las naciones. Como dije, es mediante la iglesia que Cristo va a regir a las naciones, va a ir expandiendo su reino. Pero Él ya tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Porque le digo, muchos cristianos dicen, bueno, sí, o sea, sí, Cristo es rey en el cielo, pero en la tierra, o sea, como que sí, pero que no. A ver, aquí es claro, toda potestad, no potestad parcial, toda. Y puedo seguir añadiendo más pasajes tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento decretando que Cristo es rey de todo el cielo y de toda la tierra. Bien decía Abraham Kuyper, que él fue un gran teólogo y ex primer ministro de Holanda. De hecho, fue quien desarrolló en gran parte este principio de la soberanía de las esferas. No hay ni un centímetro del universo respecto al cual Cristo no diga es mío. Y fue precisamente por asumir esta soberanía total por la cual Cristo fue crucificado, y es ante esta soberanía a la cual se oponen todos los no cristianos. Y muchas veces hasta los mismos cristianos lo hacemos, pero digo, ese es otro tema. Y ya habiendo aclarado este punto del señorío total y universal, cosmológico de Cristo, su soberanía total, voy a pasar a otro punto y ahorita lo voy a reconectar con esto que acabo de decir. Sabemos que existen diferentes estructuras sociales como la iglesia, el Estado, la familia, el mercado, clubes, etcétera, etcétera. En la antigua Grecia y Roma, el punto de vista prevalente era que el Estado contenía a todas las demás comunidades dentro de sí mismo, colectivismo. Y por eso no sorprende que el Imperio Romano inició una gran persecución contra los cristianos, contra la iglesia primitiva, porque cuando había conflictos ellos decían que primero tenían que obedecer a Dios antes que al César. Y junto con esto clamaban libertad para educar cristianamente a sus hijos y libertad sobre su propia vida espiritual. Y ahora tampoco hay que caer en el otro extremo de que el Estado y las comunidades dentro de sus límites existen separadamente. Sí existe cierto enlace, porque si no, esto nos llevaría del colectivismo al otro extremo, que es el individualismo. Por ejemplo, la teoría del contrato social de Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, entre otros. Pero bueno, para no confundirlos más y no confundirme más yo y no alargar este video,
no me voy a meter a detalle en este punto. Y aquí es donde conectamos la soberanía del Señor con las estructuras sociales para entender la soberanía de las esferas. Dios le ha dado a cada esfera dentro de la sociedad sus propias leyes peculiares de vida. La fuente de autoridad de cada esfera no es el Estado, es Dios mismo. Consecuentemente no se deben al Estado, sino a Dios, el cual les llama para ejercer su autoridad de acuerdo a su propia naturaleza y estrictamente dentro de sus áreas de jurisdicción. Voy a repetir esto. Cada esfera no se debe al Estado, se debe a Dios mismo, el cual les llama a ejercer su autoridad de acuerdo a su propia naturaleza, la naturaleza que distingue a cada esfera y estrictamente dentro de su propia jurisdicción. Tranquilos, ahorita voy a dar ejemplos para aclarar. El creador ha establecido límites en la competencia de cada una de estas esferas. En pocas palabras, como el nombre bien lo dice, cada esfera tiene su propia soberanía y ninguna otra esfera se debe interponer sobre ella. Cito a Kuyper: sin la soberanía de las esferas, el Estado tiene poder ilimitado para mandar, decidir sobre la gente, sus vidas, sus derechos, sus conciencias y aún hasta sus creencias. Otro aspecto importante es que cada esfera tiene oficiales ordenados por Dios. Por ejemplo, en la esfera del Estado sería el gobernador, en la familia sería el padre, en la iglesia serían los ancianos, los pastores, los obispos. Y esta autoridad es real, no es un constructo social, es una autoridad real otorgada por Dios para nuestro beneficio, si se usa obviamente correctamente, y por eso deben responder a Dios. Y también en cada esfera hay una repercusión máxima permitida, un castigo máximo permitido. Hay diferentes niveles de castigos, pero hay uno máximo. Por ejemplo, en la familia, el padre tiene permitido ejercer la vara de la disciplina, como indica Proverbios 23:13. En la iglesia, la máxima pena sería la excomunión, y en el Estado, la máxima pena sería la pena capital o la pena de muerte. Controversial, y en este video no voy a hablar de por qué la pena de muerte es bíblica. Y también, como está México ahorita, al menos en mi país, como está México ahorita, el poder judicial no es algo por lo cual yo abogaría en estos momentos. Y aclarando un poco sobre la jurisdicción de cada esfera que mencioné hace rato, por ejemplo, en la familia, un padre solo tiene autoridad sobre su casa, no sobre las casas de los demás, de sus vecinos. El presidente de México no tiene jurisdicción sobre Guatemala. Los ancianos de mi iglesia no tienen autoridad sobre los miembros de la iglesia de enfrente, por así decirlo. Pero como mencioné antes, no hay que caer en el extremo de que los límites existen separadamente. No vivimos en un sistema completamente aislado donde el Estado nunca interfiere en alguna casa o en alguna empresa. Eso sería totalmente inviable. Por algo la Biblia nos indica que cada uno de nosotros debemos de pertenecer a una familia, a una iglesia, debemos de trabajar, por lo cual vamos a pertenecer a algún gremio, a alguna empresa. También vamos a pertenecer a una nación, por lo cual necesariamente va a haber interrelación entre estas. Y aquí el dilema importante y la confusión es ¿cuándo puede intervenir una en otra? En algunos casos hay impactos incidentales. Por ejemplo, el cobro de impuestos hacia una familia o hacia una empresa. Si los impuestos se cobran de manera justa, el impacto es incidental, pero no es una intervención completa hacia otra esfera. Pero en el caso de que algún oficial dentro de una esfera abuse de su autoridad sobre la gente dentro de dicha esfera, ahí es responsabilidad de las demás esferas intervenir. Por ejemplo, si un padre abusa de sus hijos o si una empresa fraudea a sus empleados, el Estado es ordenado por Dios, es comandado por Dios a intervenir, a establecer justicia. Ya eché mucho rollo, voy a citar a Albert Wolters en este libro llamado La creación recuperada, bases bíblicas para una cosmovisión reformacional. Está buenísimo, la verdad, corto, muy explicado, muy bueno, muy recomendado. Está tan bueno que me la aventé en 2 días, en serio, muy recomendado. Cito: todos tienen una autoridad propia de su esfera, que ella define y restringe. El resultado de este principio, que Abraham Kuyper llamó soberanía de las esferas, pero que nosotros podríamos nombrar el principio de responsabilidad diferenciada, es que ninguna institución social está subordinada a ninguna otra. Las personas en posiciones de autoridad social están llamadas a positivar las ordenanzas de Dios directamente en su propia esfera específica. Su autoridad les es delegada por Dios y no por alguna autoridad humana. Consecuentemente, también son directamente responsables ante Dios. La iglesia
iglesia, el matrimonio, la familia, la corporación, el Estado y la escuela están todos alienados el uno al lado del otro ante la faz de Dios. Si una institución se coloca en posición de autoridad sobre otras, interponiendo su autoridad entre Dios y las demás instituciones, surge una forma de totalitarismo que viola la naturaleza limitada de cada esfera social. El totalitarismo de cualquier forma es una perversión direccional de las estructuras creacionales de la sociedad. El cristiano está llamado a oponerse a todo totalitarismo, sea en el Estado, la iglesia o la corporación, porque siempre resulta en una transgresión de los límites sociales ordenados por Dios y en una invasión de las esferas ajenas. La perversión del diseño creacional de Dios para la sociedad puede ocurrir de dos formas: o bien a través de la perversión de las normas dentro de una esfera dada, como en el caso de la injusticia en el Estado, abuso de menores en el seno familiar, sueldos de muerte en los negocios, o a través de la extensión de la autoridad de una esfera sobre otra. En ambos casos, los cristianos tienen que oponerse a estas distorsiones de la obra de Dios. Pero esta oposición siempre debe afirmar el ejercicio propio y correcto de la responsabilidad. Los cristianos deberían involucrarse activamente en los esfuerzos de hacer que cada institución social retome su propia responsabilidad, defendiéndose en contra de la interferencia de las otras. Esto también es participar en la restauración de la creación y de la venida del reino de Dios. En un minutillo y medio lo explicó mejor de Tommy Choro Marador. Lagrimita. Continuamos. A ver, imaginemos una máquina con diferentes engranajes. Para que la máquina funcione correctamente, cada engranaje tiene que funcionar adecuadamente, primeramente dentro de sí mismo. Tiene que girar correctamente cada engranaje dentro de sí mismo, pero también en coordinación con los demás engranajes. Es decir, cada esfera tiene que funcionar correctamente dentro de sí misma, pero también debe de coordinarse correctamente, adecuadamente con las demás. Si un engranaje invade otro, el espacio de otro empieza a resquebrajar y de ahí empieza una reacción en cadena y la máquina se estropea. Pero también si un engranaje individualmente empieza a estropearse, también va a causar una reacción en cadena y va a terminar arruinando la máquina. Aquí también radica la razón fundamental de la existencia de la especial esfera de autoridad que emergió en el Estado. Ella debe de posibilitar una sensata interrelación entre las distintas esferas en la medida que ellas se manifiesten en el ámbito visible, no en el privado. Por eso es bien peligrosa esta famosa frase feminista de lo personal es político. Reitero, el Estado debe posibilitar una armoniosa relación entre las distintas esferas, pero solamente cuando estas esferas se manifiestan en el ámbito visible, en el ámbito público, no en el privado, y mantener a las esferas dentro de los justos límites, y mantenerse a sí misma dentro del justo límite que Dios mismo le ha establecido. Y además, como dije antes, el grupo en el que uno vive puede suprimir tu libertad individual. El Estado debe de proteger al individuo de la tiranía de su propio círculo. Como dije, si el padre de familia abusa sexualmente de un hijo, el Estado debe detenerlo. Por algo, Proverbios 29:4 dice: el rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. El rey con la justicia, el rey, el oficial del Estado, con la justicia afianza la tierra. Otras traducciones dicen afianza al país. Y aquí van a decir: ay no, pero ya estás metiendo tu fe en los asuntos públicos, que no, que Estado laico. A ver, y mi respuesta a esa gente que dice: no, pero ya estás metiendo tu fe en gobierno y en política. Mi respuesta a ellos es: sí, totalmente, totalmente, pero es que ustedes también lo hacen. Todo mundo al final de cuentas lo hace. Todo mundo mete su fe, aunque diga que no practica una religión. Al final de cuentas, si escarban lo suficiente, todo mundo mete su fe en todo tipo de cuestión, incluyendo políticas. Al final de cuentas, en alguien va a caer la autoridad final. Y si no es en el Dios de la Biblia, va a ser en algún otro Dios impostor, ya sea en el Estado o en el caso que quiere el anarcocapitalista, el dios del mercado. Bien dijo Francis Schaeffer: cuando Dios no está sobre el Estado se convierte en Dios. Yo también añadiría para mis amigos libertarios que cuando Dios no está arriba del mercado, el mercado se convierte en Dios. Y por eso al principio mencioné que hoy en día nos estamos enfrentando a dos tipos de totalitarismos. Por un lado está el totalitarismo del Estado, cuando la esfera del Estado quiere expandirse, violentar la soberanía de las demás esferas. Y ya vimos cómo el siglo pasado
pasado, los regímenes comunistas se trajeron a 100 millones de muertos y ellos tenían facultad sobre la iglesia, sobre las familias, sobre la empresa, sobre los clubes, sobre todo. 100 millones de muertos. Comunistas, háganle como quieran, 100 millones. Ahí tienen a Venezuela, ahí tienen a Cuba. Totalitarismo de Estado. Ay, pero eso no era verdadero socialismo. Cállese, mocoso, cállese. Y báñese, ahí te va un jabón, no traigo jabón aquí, báñese. Pero también cuando las empresas se salen de la esfera del mercado, pueden evolucionar a totalitarismos, como los que estamos viviendo hoy en día. Empresas metacapitalistas, transnacionales, están interfiriendo con la soberanía política de muchos países, incluyendo el nuestro, y con las esferas de otras instituciones sociales. A ver, el caso de Estados Unidos y las elecciones pasadas. Cómo se coordinaron las Big Tech con los demócratas, y no voy a decir más porque me van a banear este video. Ahorita, con el virus chino, cómo tener un pensamiento disidente, las Big Tech, pum, goodbye, bye bye, te llamabas. Así de simple. Eso es salirse, porque ya están inclusive teniendo más poder que otros estados y obligándoles a cambiar leyes. Y al menos cuando en los países occidentales fue el Dios de la Biblia el que fue declarado soberano sobre toda esfera social, surgieron los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida ya no estaba sujeta a lo que el más fuerte entre los hombres dijera: tú vives o tú no. No, el verdaderamente más fuerte, Dios el soberano de la Biblia, dice que cada hombre y cada mujer estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual prohíbe el asesinato, siendo Dios el único que puede dar y quitar la vida. En cambio, cuando el César se convierte en Dios, es este quien usa su poder para definir quién es persona y quién no, quién vive y quién muere. Por ejemplo, los estados comunistas, al tener una cosmovisión atea materialista, percibían a cada ser humano a imagen y semejanza de la materia. Por tanto, matar a millones de personas era lo equivalente a simplemente moldear masa para cumplir con sus objetivos. Por eso es bien importante estudiar y percibir cuál es la cosmovisión subyacente del estado, del gobierno en el que estás. Esto de que no es que hay que tener una postura política neutral. No existe la neutralidad. Hay que quitarnos ese mito de la neutralidad. No existe la neutralidad. Y más triste es ver cristianos que se tragaron ese mito de la neutralidad. No, es que en la vida privada sí puedo ser cristiano y leer la Biblia y tener mi fe, pero en el ámbito público, en la universidad, en la ciencia, en la cultura, en la política, etcétera, etcétera, no, ahí tenemos que ser objetivos, ahí tenemos que ser neutrales. No existe la neutralidad. Pero bueno, ya no me puedo alargar más, eso es para otro video, pero empiecen a cuestionar eso, empiecen a ver que todo mundo, toda postura, ya sea política, económica, filosófica, si empieza a escarbar, empieza a hacer las preguntas adecuadas, se sustentan de presuposiciones que se aceptan por fe. Así de simple. Nomás les dejo la piedrita en el zapato y para que anden mareaditos un rato, pero no los quiero desviar del tema, que es la soberanía de las esferas. Entonces es súper importante, sobre todo nosotros como cristianos, conocer este principio bíblico de la soberanía de las esferas, sobre todo hoy en día en tiempos de pandemia, donde diferentes gobiernos y organizaciones internacionales están coordinando junto con las Big Tech y empresas metacapitalistas, transnacionales, para imponernos medidas completamente totalitarias, saliéndose de sus esferas y metiéndose en nuestras iglesias, nuestros gobiernos, nuestras familias, escuelas, clubes, negocios, inclusive en nuestras vidas personales. Por ejemplo, es todo lo del pasaporte, que no voy a decir el nombre de ya saben, que luego de que, ay no, censurado, eres un conspiranoico y fake news y va a venir Zuckerberg. Ah, no, YouTube no es controlado por son la misma mafia. Y no, pero es un conspiranoico. Y dijo doctor Fauci que, y el doctor Macías, sí, el doctor Macías, neta, siempre es, oh, ahí viene una nueva variante, ahí vienen los peos de la pandemia. Así que enciérrense su casa, cierren las ventanas. Es más, hagan un búnker y pónganse 5 mascarillas, las 28 dosis de refuerzo y pongan 20 tapetes satinizantes. Lo de los tapetes satinizantes. Ustedes me entienden. Más secos que mis codos. Neta, han sido la cosa más inútil en esta pandemia después de la Organización Mundial de la Salud. Neta, así. Lo único para lo que sirven es para tropezarte. Así. Si tú no te has tropezado con uno de esos, es que no has salido, bro. No has salido. O no caminas, quizá. Y digo, no. Perdón, ya me van a tachar de reírme de las discapacidades. No fue mi intención.
Ya mejor no hablo. Pero bueno, ustedes me entienden, saben que los quiero mucho. Saludos, doctor Macías. Espero que la dosis número 28 ya ahora sí sea la buena. Sea la buena. Están como la del Atlas. Este año es el bueno. Así van a andar. No, ya no digo el nombre porque ya saben que, ay, no, censudado, mado, a la que te cataficiamos, a rincón conspiranoico. Y ya estoy balbuceando, así que ya, vale. Pero sí. Sobre las esferas, les digo, esta es una pincelada. Ya si quieren explorar más de este tema, profundizar en él, estudiarlo, que la verdad está bastante profundo, pero está buenísimo para comprender más de sociología, historia, política, economía, prácticamente cualquier área. La verdad es que me ha servido mucho para bastantes áreas, inclusive para mí que estoy en la carrera de psicología, ya, último semestre. Así, a mover cosas con la mente. Psicoterapiar con terapias de electroshocks. Voy a recomendar literatura. A ver, tengo aquí unos libritos. Como introducción, así para que no te explote tanto la cabeza, el que ya mencioné, La creación recuperada de Alter Walters. Y Verdad Total, de todo lo voy a poner en la descripción. Verdad Total de Nancy Pearcey. Esto es como introducción. Cualquiera de estos dos te sirve. De ahí puedes pasarte a Los contornos de una filosofía cristiana de Lender Kalsbeck. Una introducción al pensamiento de Herman Dooyeweerd. La verdad que me estoy pegando un tiro filosófico con este libro. Llevo como un mes y medio leyéndolo, le estoy tomando notas. De ahí Las raíces de la cultura occidental de Herman Dooyeweerd. Las opciones pagana, secular y cristiana. Si no lees alguna de las introducciones, neta te vas a dar un tirote, te lo aseguro. Been there, estuve ahí, así que no. Y ya, si te quieres volver así un crack, así, nivel paparrín. Crack, así un pateacomunistas, nivel Saiyajin, fase, no sé cuál fue la última fase. Salen fases como salen variantes y géneros de los, ya saben quiénes. Tampoco digo porque me censuran. Una crítica del pensamiento teórico, es el primer volumen. Las presuposiciones necesarias de la filosofía de Herman Dooyeweerd. Herman Dooyeweerd fue el que más desarrolló esto de la soberanía de las esferas. Él es como el Tomás de Aquino de los protestantes, el filósofo de los protestantes. Entonces, si te quieres volver experto, ya, este es el libro final, pero este es el primer volumen. Así que, if you wanna go there, good luck. Así que, señores, pórtense bien, ya saben, no empobrezcan a la gente. También ya saben, si ven a Noroña, aviéntenle un jabón, por favor. No vaya a salir otra variante y luego nos va a venir a encerrar el doctor Macías. Y el doctor Macías, quédate en casa.